Abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y hemos estado viendo cómo honramos a Cristo. Y eso nos lleva al mensaje de hoy, que es Cristo el arquetipo. Parte 1. Porque como saben, vamos versículo por versículo por cada libro en la Biblia. Estamos en 1 de Pedro capítulo 3 y estaremos leyendo el versículo 16 al versículo 22. Dice así la palabra infalible, la palabra santa de Dios. Teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes no en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Cristo, de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, como lo hemos hecho ya vamos a 4 años consecutivos en nuestro culto de español, por lo mismo, Señor, que nos des la bendición que pertenece a tus hijos. Ojos que ven tu palabra, oídos que oyen tu palabra, y una mente y un corazón que graben y pongan en acción tu palabra, Señor. Que no seamos personas calentabancas, Señor. Que no seamos aquellos cristianos que están no nada más felices, sino felices y contentos siendo bebés ignorantes, bebés espirituales, Señor. Que no sea aplicable la admonición de Hebreos. Ya deberían de ser maestros, pero tienen necesidad de que alguien les enseñe los fundamentos principales de la fe. Necesitan leche y no carne. Señor, ayúdanos a ser cristianos maduros día tras día. Ayúdanos a entender y aplicar tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Hablábamos la semana pasada de cómo es que honramos a Cristo en nuestras acciones, en todo lo que hacemos. Cómo es que nuestras acciones siempre tienen que glorificar al Señor. Una de las cosas que tenemos que tener en mente, y hablé de esto en la mañana, es que si tenemos en mente la manera en la que obraba los sacerdotes en el Antiguo Testamento, informa cómo es que actuamos como los sumos sacerdotes, los sacerdotes reales de Cristo. Ellos tenían que tomar en mente que comían, que bebían, que hacían, que no hacían, a dónde iban, con quién se juntaban, si estaban al lado, por ejemplo, si comían algo y estaba impío,
la bebida, si se caía un insecto y se moría ahí, o si tocaban el cadáver de un animal, no estaban limpios. Tenía que considerar los sacerdotes del Antiguo Testamento, todo eso, para que ellos estuvieran limpios para hacer sus obras como sacerdotes ante Dios. Y nosotros reconocemos la realidad que tenemos esa limpieza en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la barra que Cristo puso está más alta. Los del Antiguo Testamento nada más tenían que cuidar esto o lo otro para que pudieran hacer sus cosas en la ceremonia limpios ante Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice, guiado por el Espíritu Santo, que aún las cosas más simples, el comer y el beber, tienen que ser hechas para la gloria y la honra de Jesucristo. Todas nuestras acciones tienen que glorificar a Dios. Todas nuestras palabras tienen que glorificar a Dios. Y lo que vemos es que en el Nuevo Testamento, una y otra vez, vemos que Cristo es el arquetipo. Ahora, ¿qué es arquetipo? Es el ejemplo supremo. El primer ejemplo. El ejemplo más alto. Y en Jesucristo vemos exactamente cómo es que tenemos que responder a todo. Y una y otra vez vemos eso. Por eso vemos que después del versículo 17, Pedro va derecho a porque también Cristo murió. Pero continuemos, terminemos lo que vimos en el versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. No es su buena conducta simplemente obedeciendo las cosas, las leyes de la tierra, es su buena conducta en Cristo. Cuando los mundanos los odien simplemente por ser cristianos. Es bueno, es grato ante el Señor. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacerlo mal. Conforme a Dios, en Cristo. Estas son palabras importantes porque estas son lo que define nuestras acciones. No sé si lo saben, pero hace nada más 2 semanas pasaron legislación en Canadá que dice que pequeños y pequeñas, tan jóvenes o más jóvenes que luz pequeña aquí, se pueden ir a un hospital y matarse. Ha llegado el nivel de perversión, tanto así que ya es legal. No sé si lo sabían, pero en Canadá y en otras naciones es legal que los ancianos puedan ir y matarse. Eutanasia. Ahora bajaron. ¿Quiénes se pueden matar? Dicen que niños que son lo suficientemente maduros, entre comillas, para discernir la atención médica que necesitan, se pueden matar. Ahora un niño puede ir y pedir que hable un consejero, le llaman los dulas de estos centros, y el propósito de esta gente es simple y sencillamente el ir empujándolos a que si se maten. Ya si dijiste que te quieres matar, ya el trabajo de estas dulas es el que no retrocedes. El que no le das, no, sabes que mejor no, se me hace que sí quiero continuar. No, mira, ya hiciste la decisión, piensa en todas las cosas malas, en cómo has sido tratado, en toda la gente que te odia, y así le hablan, no, en un café. Ahora es ilegal que cristianos en Canadá hablen en contra de esto. Eso es un ejemplo aquí, ahorita, en nuestro día, de lo que estamos hablando aquí en Primera de Pedro, que teniendo buena conciencia para que en aquellas cosas, aquellas acciones, aquellas palabras en las que aquellos mundanos los odien, los hablen en contra de ustedes, ellos sean avergonzados. Para que cuando digan, mira estos locos cristianos que están diciendo que los niños no deberían de poder trasquilarse.
Mira a estos locos cristianos que dicen que los niños y los jovencitos no pueden matarse. Serán avergonzados. Tal vez no en esta vida, pero sí en el juicio final. Mamás y papás cristianos que dicen, no, mi hija no puede quitarse con una cirugía lo que el Señor le ha dado, que es femenino. O no, mi hijo no puede trasquilarse, no puede cortar lo que el Señor le dio, que lo hace hombre. La realidad es que, aunque parece loco, el simple y sencillamente ser obediente a Cristo inevitablemente va a hacer que nos odien los del mundo. Sea porque hablamos las verdades que proclama la palabra de Dios. Dios nos hizo, como dijo Jesucristo, hombre y mujer. Una declaración sencilla. No hay nadie aquí que piense, ay, no, el Señor nos hizo hombre, mujer, transexual, trisexual, cuadrisexual, pansexual. No. El Señor nos hizo hombre y mujer. El Creador tiene derecho, el alfarero tiene derecho sobre el barro, como alfarero, como creador. Simplemente por una declaración sencilla seremos odiados, seremos detestados. Y dice, tengan en mente una vez más a quién está escribiendo Pedro esto, porque hay una diferencia entre nosotros aquí en el año 2022 en el estado de Iowa, pudiendo adorar al Señor libremente, y los cristianos en el año 60 y tantos, cuando Pedro estaba escribiendo esto, cuando los estaban matando continuamente. Para ellos era más normal la matanza que estaba pasando. Y Pedro simplemente estaba escribiendo, dando una instrucción. Pero lo que es aplicable para ambos, para nosotros que no nos están matando aquí y afuera y donde quiera, y a los del primer siglo, es la instrucción de mantener fidelidad, de continuar actuando con buena conciencia, una conciencia informada y una conciencia que está viendo hacia Cristo. Serán avergonzados los que nos difaman, los que difaman nuestra buena conducta en Cristo, porque continuamos en fidelidad, continuamos siendo fieles a lo que Cristo ha dicho. Somos nosotros aquellos embajadores, representadores, santos sacerdotes de Cristo. Respondemos no con odio, no con veneno, pero con gentileza y con respeto. Reconociendo que nosotros no tenemos nada en nosotros, que lo único que nos separa de aquella persona que nos está odiando del otro lado de la cárcel o de lo que sea, es la gracia de Cristo. Nosotros somos aquellos que no tenían misericordia, pero ahora la tenemos en Jesucristo. Nosotros somos aquellos que defendemos la fe con la realidad de nuestra mente de la obra grandiosa que ha hecho Dios en nosotros. Esto es lo que nos permite el responder en una manera completamente diferente. Y llegaremos en las semanas por venir a hablar de cómo es importante en el capítulo 4, cómo es importante el perdonar. Y la realidad que para el cristiano no es una sugestión, no es nada más que un mandamiento. Jesucristo enseñándole a sus discípulos cómo orar en el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que dice? Y perdona nuestras ofensas, ¿qué? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesucristo dijo en Mateo, el que no perdona no recibirá perdón. Para el cristiano es absoluto el perdonar. Y hay un contexto especial dentro de la familia de Dios, donde nosotros nos perdonamos los unos a los otros continuamente. Pero hay otro en el que nosotros podemos actuar en gracia para con los del mundo, reconociendo que Dios es el que salva y queremos la salvación de tales personas, porque Dios ha perdonado mucho de nosotros. Dice Juan Calvino,
¿Por qué es que nos pide aquí Pedro que estemos listos a defender la fe? Para cuando cualquier persona nos pregunte, ¿por qué tienes esta fe? ¿Por qué actúas así? Dice, excepto con el propósito de vindicar la verdad de Dios contra las falsas acusaciones que el ignorante tiene perteniente a esa fe. La defensa de la lengua sirve poco, a menos que la vida de uno esté correspondente a esa proclamación de fe. Por eso dice que serán avergonzados aquellos que acusen su buena conducta en Cristo, porque el que hable contra ustedes como malhechores, dice él, que sus adversarios no tendrán en el día final qué decir contra ti, a menos que seas seguidor de Cristo. Y al término de esto serán avergonzados por sus maldades y perversidades, o a lo menos la inocencia de sus acciones como cristianos será lo suficiente para hacer reprensión. Por eso es que Pedro dice en el versículo 17 que es mejor el padecer por el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Bien conforme a lo que Dios dice es bueno. Y tenemos que tener en mente que el Señor tiene para unos en su soberana voluntad la muerte. ¿Qué es lo que dijo el pastor Aarón hace menos de 30 minutos? Yo he orado por hermanos y hermanas en Cristo en otras partes del mundo que terminaron muriendo por la fe. Cuando Jesucristo dijo, es necesario que muera el Hijo del Hombre, Pedro respondió como cualquier persona de este mundo, no, Señor, que no suceda eso. ¿Y cuál era la respuesta de Jesucristo? Ponte atrás, Satanás. Qué cosa más interesante, que muchas veces lo que nosotros pensamos es la acción adecuada, no lo es. Es raro el pensar que es mejor padecer, morir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Con Dios no se pueden hacer los juegos. Bueno, Señor, pero es que si vivo más años, ¿puedo servirte más? No. Dios es el que decide hasta cuándo viviremos, cuándo moriremos. Tengan en mente, como lo he dicho por semanas, no les estoy diciendo que vayan y traten de encontrar a un malvado que los mate. No, simplemente que sigan y continúen en fidelidad. Y si es la voluntad del Señor, lo único que podemos decir es, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, fortaléceme para continuar hasta el fin. ¿Y cuál ejemplo nos da Pedro? El de Cristo. Nos da el ejemplo de Cristo, dándonos a Cristo como el ejemplo supremo. Estamos por sufrir, estamos pasando dificultades, nos están maltratando, nos están maldiciendo, porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo es el ejemplo. Cristo murió. ¿Por qué es mejor el que seamos imitadores y embajadores de Cristo? Porque Cristo ya nos dio el ejemplo. Él dijo en Juan 5, yo no hablo de mi parte, hablo y digo lo que el Padre me ha dicho que diga. Igual nosotros no estamos aquí para decir lo que se nos dé la gana, decir lo que a nosotros nos guste. Decía el pastor Carlos Spurgeon, predica fielmente,
representa fielmente la palabra. Y si tienen problema, el problema que tienen es con la Biblia y no conmigo. Y esa es la verdad simple. Cuando hablamos con alguien y decimos las verdades, el problema no es con nosotros, sino con el Señor. Cristo sufrió perfectamente. Y al sufrir, Él nos dio el ejemplo. ¿Cómo hemos de sufrir? Como Cristo, siendo dependientes del Padre Celestial, orando y diciendo: Señor, si es tu voluntad que pase este peligro de mí, si es tu voluntad, sálvame, si es tu voluntad, rescátame, si es tu voluntad, que no me pase esto, Señor. Sin embargo, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Cristo sufrió, y esto es lo importante, una vez, solamente una vez. Murió por los pecados una sola vez. El sacrificio de Cristo es perpetuo. Cristo sufrió por cada una de sus ovejas. Cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos que estaría en medio de diversas tribulaciones y problemas, para que ellos puedan ver a Él, ver el sacrificio que Él hizo. Hay muchas personas que podemos ver el ejemplo de Policarpo. He hablado tanto de Policarpo, no sé si lo han buscado, pero podemos ver el ejemplo de Policarpo. Pues te quemaré, dice César. Tu fuego arde por unas horas, pero el fuego del infierno es eterno. Te echaré a los leones, aun del excremento. Mi Cristo me resucitará. Denuncia a Cristo. ¿Cómo puedo rechazar y denunciar a aquel Señor que ha sido fiel conmigo por más de 80 años? Si podemos hablar de hombres y de mujeres en el pasar de la historia humana que han sido fieles hasta la muerte, el ejemplo supremo de fidelidad hasta la muerte es Cristo. ¿Saben cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? Pedro nos dice: Cristo es el justo que murió por los injustos. Si lo ven, cada uno de nosotros merece bajo la ley de Dios morir. No hay ninguno de nosotros que puede decir: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque en realidad cada uno de nosotros peca cada día. Cada uno de nosotros somos transgresores contra un Dios todopoderoso, supremamente santo, pero Cristo sufrió como el justo. Si existiera una persona en toda la historia humana que pudo decir: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y la respuesta de Dios es: no porque tú lo merezcas, es Jesucristo. Cristo es único y es por eso que Él es el arquetipo. Es por eso que Él es el ejemplo. Cristo el justo que sufrió por los injustos. Dice el doctor Sproul, dice, Pedro usa un lenguaje que trae a nuestra mente la enseñanza del apóstol Pablo cuando él escribió que Cristo tomó en sí mismo el castigo que nosotros merecemos. Y nos da a nosotros el ropaje de su justicia. Dice, porque Dios requiere pagamento por el pecado. Él recibe satisfacción no de nosotros que somos injustos, sino de Cristo que es el justo, el único justo, para que Dios pueda ser el justo y el justificador de los pecadores. Romanos 3, 26. Una y otra vez Pedro nos pone a Jesucristo como el ejemplo. En el capítulo 2, versículo 21, él nos dice: Cristo sufrió por ti, dejándote un ejemplo para que sigas en sus pasos. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? El que ame madre, padre, y lo digo porque está fresco en nuestras mentes, lo leímos en el plan de lectura esta semana.
Cristo dijo, el que ame madre, padre, hijo, hija, el que no deteste a estos, pero no era nada más eso, más que eso, el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de entrar al reino. No es nada más el amar a Cristo más, el tener a Cristo como el supremo amor de nuestros corazones, sino el estar dispuestos de ir en pos de Cristo. En el capítulo 1, en el capítulo 3, versículo 15, Pedro nos dice, pero en tus corazones glorifiquen a Cristo como santo, preparados para hacer y presentar una defensa para cualquier persona, honrando a Cristo en nuestros corazones. Y Él continuará llevándonos el sufrimiento de Cristo. En el capítulo 4, versículo 1, Él dice, viendo ahora, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Y una vez más, en el capítulo 5, versículo 1, por lo tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Una y otra vez vemos cómo es que el sufrimiento de Cristo, en el capítulo 5, versículo 10, y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda la gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Hay sufrimiento. Cristo dijo, el siervo no es más grande que el maestro. Si me odiaron a mí, los odiarán a ustedes. Cristo es el arquetipo, el modelo original que todos los demás cristianos han de ver e imitar. Él es el original, nosotros la copia. Él es el santo y el recto. Él es el que sufrió por nosotros, pero con un propósito. Y Pedro dice que ese propósito es que Él nos traiga a Dios. Es una verdad y una admonición para cada cristiano, que aun en medio de cualquier problemas, cualquier dificultades, que tengamos en mente, no existe una acción que no tenga un propósito. Por eso están tantos ejemplares en la Biblia. Hay veces que veremos nuestro sufrimiento y decimos, bueno, a lo menos no estoy como Job. No perdí a todos mis hijos y mis hijas y mis familiares en un día. No estoy sentado afuera con una sarna. No he perdido todo como Job, o Señor, no estoy sufriendo tanto como Cristo. Todo, desde nuestros días más felices hasta los días más dificultosos y turbulentos, tienen un propósito. Vemos eso en los sufrimientos de todos en la Biblia. ¿Cuál era el propósito del sufrimiento de Job? Demostrar la gloria de Dios. Esa es la pregunta que tenemos en la primera pregunta del catequismo. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? La finalidad principal del hombre es el glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Lo glorificaremos, sea en esta vida, o sea en sufrimiento, o sea en felicidad, en todo glorificaremos a Dios, reconociendo que Dios siempre tiene un propósito. Nada está fuera del propósito de Dios, nada está fuera del decreto de Dios, todo está bajo el control de Dios. Y eso es un aliento de aire fresco para nosotros, porque podemos confiar en el Señor, aun cuando estamos sufriendo. No lo podemos imaginar, no lo podemos ver más que en la vida de Cristo. El sufrimiento más terrible, agonía tras
tras agonía. Si se acuerdan cuando estábamos en Juan, hablamos de cómo es que latigaron a Cristo más de una vez. Que llevaron a Cristo ante Poncio Pilato, y parte de la manera en la que trataron con Cristo era llevarlo a que lo maltrataran y lo latigaran y lo golpearan, y luego el punto era el soltarlo. Pero no terminó ahí. Ahí no terminó. Él fue fiel hasta la muerte. Por eso es que Pedro termina diciendo que Cristo fue fiel, reconociendo que el Padre Celestial tiene un propósito en el sufrimiento. Y Él nos dice que fue fiel hasta la muerte. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aunque Cristo murió por nuestras transgresiones, Él no permaneció muerto. Pedro es el ejemplo de que no terminan las cosas cuando moramos. ¿Cuál era el gozo de Policarpo? Sí, moriré ahorita. ¿O qué es lo que le dio a William Tyndale la fortaleza de poder predicar por más de una hora? Aun cuando estaba siendo quemado, él estuvo predicando a Cristo. ¿Cuál es la fuente de fuerza? Tenemos una herencia. Cristo viene. Viviré aún después de esta vida. Esta es la esperanza que tenemos, que igual como Cristo fue resucitado, aún muriendo en la carne, fue vivificado por el Espíritu, y nosotros tenemos la misma promesa, seremos resucitados. Esa esperanza de que seremos resucitados está en todo el Nuevo Testamento. Vayan por un momento a 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y leeremos del versículo 1 al versículo 3. Mirad, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Esa es la esperanza. Un día tenemos la esperanza de la resurrección, que Cristo fue el primero. Cristo es el arquetipo. Él murió y Él fue resucitado. Y esa es la esperanza que tengo. Aunque muera, seré resucitado. Continuando en 1 de Juan, vayan al capítulo 5. Capítulo 5. Y leeremos del versículo 2 al 5. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Una y otra vez vemos estas realidades, que Cristo
tiene que ser supremo en nuestros corazones, en nuestras mentes, que tenemos que poner nuestra afección y nuestra obediencia a Él, que cuando estamos en diversas dificultades y problemas, pensemos en Él inmediatamente, agarremos la realidad en nuestra mente de la eternidad, que estas tribulaciones son pasajeras, estos problemas son temporales. Somos herederos junto con Cristo. Y Cristo es el autor perfecto de nuestra fe. El autor de Hebreos, en Hebreos 12 nos dice, uno ha sufrido hasta derramar sangre. Ve a Cristo, el autor y perfeccionador de tu fe, el cual por el gozo que estaba por delante de Él, sufrió la muerte en cruz. Es por eso que Cristo es el ejemplo. No nos ponemos a pensar, porque muchas veces, honestamente, si somos honestos, muchas veces esa idea del Jesucristo triste que ha sido parte de la perversión católica romana, es lo que tenemos en mente. A un Jesucristo que está en el jardín diciendo, Señor, no, y va, ay, no quiero, hasta la cruz. No. El único momento donde el Señor Jesucristo está diciendo, Señor, si puede pasar esta copa, es ahí. Y desde ese punto por delante, y podemos ver desde ese punto a todo lo que lo llevó antes, a la antesala de la muerte, Cristo siempre estuvo viendo más allá. En ese momento, para nuestro beneficio, Él dice, Señor, si puede pasar esta copa, que pase. Sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya. Creemos sinceramente que Cristo no sabía que era la voluntad que Él muriera, cuando hace unos capítulos antes de eso en Mateo y en Marcos y en Lucas vemos que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea matado y sea crucificado y muera y resucite. No, Él lo supo. De hecho, Juan empieza esos versículos diciendo, Jesucristo, sabiendo que Él tenía que morir, que ya llegó la hora de su muerte, Él lo supo. Y el autor de Hebreos nos dice que no nada más lo sabía, pero viendo, no veía a Cristo el sufrimiento con gozo. Eso lo vemos, Señor. Si esta copa de sufrimiento puede pasar, que pase. Sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿qué es lo que veía? A los redimidos, al gozo que vendría en la eternidad. Y esto era lo que permitió que el Señor pudiera tratar con las dificultades de la cruz. Y Él es el ejemplo. Él lo pudo hacer perfectamente. Nosotros no. Pero lo que podemos decir es, Señor, ayúdame a poder ver más y más las hermosuras, las grandezas, las bendiciones que han de venir. Dice el doctor MacArthur, hay algo más que podemos ver en esta imagen que nos da Pedro aquí. No nada más dice Pedro que tenemos que responder a las dificultades como Cristo lo hizo, pero Él quiere que nosotros veamos que Cristo venció, que Cristo salió victorioso en su sufrimiento, para que veamos nuestra victoria en nuestro sufrimiento también. Eso es el propósito de este pasaje. No es nada más aguántelo hasta que pueda, detente lo que puedas, sino el ver realmente. Sí, tal vez lo puedes pelear hasta el fin, pero eso no es todo lo que existe. Que hay una victoria, hay un triunfo real. Hay un triunfo y una victoria real que pasa aún en medio de la tribulación. Y eso no se puede ver ilustrado en cualquier otro lugar más gráficamente que se puede ver ilustrado en la vida y el caso de Jesucristo.
Y ahí aprendemos la actitud correcta en nuestro sufrimiento. Esa actitud de cometernos nosotros a las manos del Padre justo, que es nuestro Dios. Y aún anticipar que aún a través de nuestro sufrimiento seremos victoriosos. Habrá una nota de triunfo. Algo triunfante saldrá aún de nuestro sufrimiento. Lo entonamos, ¿verdad? Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Ese es el triunfo final, nuestra fe. Lo leemos en el Apocalipsis a veces y como que pasa debajo del radar. Vemos cómo es que hay aquellos y dice, y vi las almas de aquellos degollados que le dicen al Señor, ¿hasta cuánto, Señor? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo, digo, Señor? No cuánto, ¿hasta cuándo? Y no pensamos que esa es una imagen apocalíptica de aquellos que sufrieron hasta la muerte, que están esperando gozosamente el tiempo cuando estará proclamada esa victoria. Mira a este hijo, a esta hija mía que sufrió. Bien, no hay nadie que puede sufrir tan bien como sufre el cristiano. Simple y sencillamente. En cáncer, en tortura, en todo tipo de cosa, el cristiano sufre victoriosamente, en una manera que el mundano simple y sencillamente no lo puede hacer. Pero no lo puede hacer el cristiano que no tiene a Cristo como el ejemplo en su mente, que no tiene a Cristo como la joya de gran precio, que no tiene a Cristo como lo más valioso. Les tengo algo en que pensar. Hay dos preguntas, interesantemente, para ciertas cristianas, ciertos cristianos, la respuesta es diferente. Si murieras ahorita, ¿es ganancia para ti? ¿Sí o no? No me lo tienen que responder. Piénsenlo, órenlo, llévenselo al Señor. Si murieras ahorita, ¿lo ves como ganancia? Segunda pregunta, similar, pero no completamente. ¿Quieres que Cristo venga ahorita? Hoy, este mismo segundo, este mismo momento, que Cristo venga y vayamos y lo veamos en las nubes. Suenan similares, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia. Cuando le pregunté a mi esposa esta pregunta, estas dos preguntas, ella me dice, pues si se trata nada más de mí, y yo estoy por morir, excelente, ya estoy lista. Pero cuando dices, me dice a mí, esposo, cuando me dices, mi amor, que si quiero que Cristo venga, lo primero en lo que pienso es en mi hija Aria. Y le dije, yo no tengo ese problema. Yo no tengo esa compunción. Yo quiero que Cristo venga ahorita. Y la diferencia es que yo sé que Dios es fiel. Yo sé, por lo que veo en la palabra de Dios, que el Señor ya ha declarado desde antes de la fundación del mundo, estos son míos y estos no. Y ya cuando Cristo venga, o mi hija va a estar con nosotros o no lo va a estar. Eso ya está en las manos de Dios. Ahora piénsenlo ustedes. Si hay algo que los impide el decir, gano, con mi muerte, gano a Cristo, con la venida de Cristo, gano el estar ante la presencia de Cristo. Si hay algo que les impide el poder gozosamente ver eso, entonces considérenlo. ¿Es ídolo? ¿Es falta de conocimiento? ¿Qué es lo que es que vemos ahí? Porque el ejemplo que vemos
el ejemplo que Cristo nos dio es que tiene que ser más importante, más valioso, el que anhelemos su venida, el que lo anhelemos a Él. Hay muchas veces que ha sido tomado por mal las palabras del apóstol Pedro, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, para mí es mejor y es preferible que vaya con Cristo. Sin embargo, dice, sin embargo, es mejor para ustedes que yo me quede. ¿Saben cómo bastardiza la gente ese versículo? Dicen, pues mira, ahí está diciendo Pablo que pues deberías de querer anhelar el quedarte aquí para ser útil para otras personas, que Cristo te use más. Eso no es lo que vemos. El ejemplo que nos pone Pablo es mejor, y mi anhelo, el anhelo del cristiano debe ser: quiero ir con Cristo. Quiero ir con Cristo, quiero estar con Cristo ahorita. Sin embargo, reconozco la realidad. No voy a irme, y mientras estoy vivo es más beneficioso para ustedes. No dijo él que para mí es más beneficioso que me quede. Él dijo, no, para mí es más beneficioso que vaya con Cristo. Por eso es que él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tengo que vivir, voy a vivir para Cristo. Pero en cuanto muera, ya gané. Hay demasiados cristianos que no tienen eso en mente. No tienen esa realidad firme. Ganamos. Aunque tengamos que pasar por diversas dificultades y problemas, al fin de todo es ganancia. Continuaremos la semana que viene en versículos 19 y 20. Y eso es simplemente porque para empezar a hablar de cómo vamos a interpretar, cómo deberíamos de interpretar estos versículos, tomaría más tiempo de lo que tenemos ahorita. Pero ahí veremos qué tan importante es cómo entendemos unos versículos en la Biblia. Hemos hablado por varios años de cómo es que nuestro entendimiento e interpretación de unos versículos va a informar cómo interpretamos otros. Terminamos con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y toda la gente de Dios dice, amén.